Bueno, en la clase previa hablamos de cuáles habían sido los éxitos, ¿sí?, de este proceso de integración. Habíamos hablado de su evolución económica y también de las modificaciones institucionales que se fueron haciendo para que precisamente se lo concretaran esos objetivos, ¿sí? A partir de ahora vamos a empezar a ver el tema de las instituciones de la Unión Europea. Un tema realmente muy importante porque son instituciones muy distintas a cualquier otra que hayan estudiado en otras materias, por ejemplo el derecho internacional público, ¿sí? Son muy singulares y esa singularidad viene dada precisamente porque son supranacionales. Por lo general, si uno analiza las distintas organizaciones internacionales que existen en el mundo, va a ver que son intergubernamentales, ¿sí? Los países cooperan, establecen órganos para esa cooperación. Esos órganos se logran acuerdos políticos, se adoptan normas y después esas normas por lo general deben ser incorporadas a los Estados miembros. Acá vamos a ver que la cosa, si bien conserva ámbitos que son intergubernamentales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cooperación en materia de política exterior, de defensa, la cooperación judicial y policial, siguen siendo intergubernamentales. En todas las demás cuestiones es básicamente supranacional, ¿sí? Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la gestión de la economía, del mercado común, es básicamente supranacional. Y eso, como vamos a analizar en las próximas clases, porque realmente en esta cuestión es la que nos vamos a centrar más, que es en la gestión supranacional de esta organización internacional, vamos a ver que es muy, pero muy singular, muy distinto a cualquier otra cosa que hayamos analizado, ¿sí? Entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en la supranacionalidad. ¿Y a partir de qué principio se estructura la supranacionalidad? Bueno, yo les marqué en la clase de historia, ¿sí? Recordaron ustedes que yo he hecho como los estados, haciendo flechitas como para arriba para la organización internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran ellos los que la creaban. Bueno, así como crearon la organización internacional, a esta organización internacional los estados lo que le hacen es atribuirles competencias que antes ejercían ellos, ¿sí? De manera tal que esas cuestiones, ¿sí?, que antes se ejercían a nivel nacional, ahora pasan a ser ejercidas a nivel supranacional por la organización internacional. Entonces, miren en el pizarrón que les dije que lean, que copien antes del video, ¿sí?, este tema, ¿sí? Los estados, flechita para arriba, ejerciendo, mejor dicho, atribuyendo competencias propias a la organización internacional. Si ven el cuadrito, verán que yo pongo judiciales, ejecutivas y legislativas, ¿sí? J-E-L. Y una linita donde las de abajo se siguen gestionando a nivel nacional, pero hay alguna parte de ellas que directamente ya no se gestionan a nivel nacional, sino que pasan a ser gestionadas, ¿sí?, por la organización internacional. Entonces, ese es el principio de atribución, el que es medular en la cuestión de la supranacionalidad. De modo tal que los estados, todo aquello que no atribuyen a la Unión Europea, sigue siendo gestionado a nivel nacional. Más luego, hay ciertas cuestiones que sí se le atribuyen a la Unión Europea. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le atribuyen a la Unión Europea? ¿Le atribuyen la titularidad de esa competencia o le atribuyen nada más que el ejercicio? Estoy casi seguro que ustedes ya respondieron el ejercicio, porque ¿qué pasaría si estuviéramos atribuyendo la titularidad de esa competencia? Exacto, estarían resignando soberanía. Entonces los estados en este proceso supranacional, y esto creo que les quede muy claro, porque muchas veces existe el discurso contra la supranacionalidad de que en verdad los estados ceden soberanía. Falso. Los estados no ceden soberanía. ¿Por qué? Porque siguen detentando la titularidad de esa competencia. Lo único que hacen es atribuir el ejercicio de esa competencia a la organización internacional, ¿sí? Entonces, esto creo que quede bien, pero bien claro, porque precisamente, como les dije, están los detractores de esta forma de gestionar, que suelen levantar esas banderas patrioteras, ¿sí?, del nacionalismo y la soberanía, cuando en verdad es una falacia. Es una falacia porque no se atribuye la titularidad. Los estados siguen siendo los dueños de esa competencia, ¿sí? ¿Y qué características tienen precisamente estas competencias? Bueno, hay 4 características que tenemos que tener muy claras, ¿sí? Una es que estas competencias son expresas. ¿Qué significa eso?
que es el tratado el que le va a atribuir la competencia a la organización internacional. Si la competencia no está atribuida por el tratado, precisamente no está atribuida y sigue siendo nacional, ¿sí? Son expresas, de modo tal que si esa organización internacional va a adoptar una norma, va a tener que invocar precisamente a la organización internacional cuál es el artículo del tratado que le habilita dictar esa norma, ¿sí? La otra competencia es que son específicas. ¿Qué significa esto específicas? Bueno, esto, si nosotros, por ejemplo, leemos la Constitución de nuestro país, vamos a ver que el Congreso legisla en materia de educación o legisla en materia de salud, ¿sí? Digamos que lo hace en términos muy amplios, vagos. Acá no. Acá los tratados tienen una redacción concreta, muy delimitada y muy específica. Se le atribuyen competencias muy específicas, no se le atribuye a la Unión Europea competencias en materia de comercio, no, se dice concretamente qué es lo que pueden hacer en una determinada cuestión, ¿sí? Los artículos son bastante extensos, bastante precisos, bastante detallados, ¿sí? Para delimitar bien la competencia que se le está atribuyendo a la organización internacional, porque precisamente los estados no quieren perder soberanía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los recaudos que adoptan? Bueno, primero que se expresa, ¿sí? La Unión Europea no puede adoptar una norma si no está habilitada por el tratado. Es específica, no puede dictar cualquier norma, no, solamente puede dictar las que le dice el tratado. Y otra característica que tiene es que son funcionales. ¿Qué significa que son competencias funcionales? Bueno, que son competencias que están directamente relacionadas con el logro de los objetivos, ¿sí? No son competencias que sean así por dar, no, se le dan las competencias para que la Unión Europea concrete el logro del objetivo que los estados quisieron conseguir, ¿sí? Y por último, que son irreversibles estas competencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los estados nunca más pueden recuperarlas? No. Los estados, en verdad, no pueden recuperarlas en la medida que sigan formando parte de la Unión Europea. Ahora sí, de repente no quieren más atribuir competencias y se quieren retirar, obviamente que se pueden retirar, como por ejemplo lo que pasó ahora con el Reino Unido, que se retira y recupera todas sus competencias, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que la supranacionalidad está dada por estos principios, ¿sí? Principio de atribución, ¿sí? La Unión Europea solo puede ejercer competencias que le son atribuidas por los estados en los tratados. Se les atribuye el ejercicio, no la titularidad, y esas competencias tienen las características que acabamos de ver. Hecha esta pequeña introducción, tengamos en cuenta que la supranacionalidad también tiene cosas medias complicadas, porque no todo puede preverse en un tratado. Entonces, a veces no se puede ser tampoco tan casuístico de decir, bueno, esto lo hace la Unión Europea, esto lo hacen los estados. Y esto muchas veces generó, digamos, chisporroteos, tiroteos entre las autoridades nacionales y Bruselas para ver quién legislaba sobre una determinada cuestión. Para evitar esa cuestión, una de las cosas que se previó como, digamos, como pautas orientativas, ¿sí? Como una guía para la interpretación de los tratados, fue hacer una especie de clasificación de las competencias para ver cuándo debía actuar la Unión Europea y cuándo debían actuar los estados, ¿sí? Esas son las competencias que son exclusivas, compartidas, y las competencias de apoyo, que son las cuales se va a explicarlas el doctor Vázquez en la segunda parte de la clase, y después vuelvo yo para explicar un poco cómo funcionan las dos primeras instituciones de la Unión Europea que vamos a analizar.